Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana de este día, miércoles 16 de abril de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos de América. Enviamos un abrazo especial a toda la gente que está llegando ya a la sintonía de nuestra transmisión de nuestro devocional Cita con Jesús. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal para que tengan igualmente acceso a toda nuestra programación y puedan conectarse en vivo y en directo con nosotros cada vez que estemos saliendo al aire. Saludo especial a toda la gente de Maryland, Virginia, Washington, D.C. Saludo especial a toda la gente de Pensilvania, Nueva York, allí en Illinois también. Saludo especial también aquí a la gente de la Florida, West Palm Beach. Por supuesto, nuestras islas del encanto, nuestra isla del encanto, Puerto Rico. Saludo especial a toda la gente de Puerto Rico, de Cuba, del Caribe, República Dominicana. Nuestras oraciones están con ustedes, están con cada uno de ustedes en los momentos difíciles que están atravesando por la pérdida de tantas personas en aquella tragedia del pasado, la pasada semana, comenzando la semana. Un saludo especial a toda la gente dominicana, mucha fortaleza y mucho consuelo de parte de Papá Dios para cada uno de las personas y de las familias que están enfrentando pues este momento tan difícil para toda la isla de la República Dominicana, todo el país. Saludo especial a Colombia también. Saludo especial a nuestra patria querida Colombia, a nuestra familia, a nuestros amigos. Igualmente Ecuador que está también. Estamos orando mucho por Ecuador, por las elecciones. Todo parece que salió bien y confiamos de que este país también tome esa ruta de la normalización de todas las actividades y que haya pues mucha bendición y mucho respaldo de parte de Dios para todas el pueblo de Ecuador. Igualmente Perú, Venezuela, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, saludo especial, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, también Argentina, por ahí desde Argentina, Uruguay, también saludo especial, Paraguay y toda nuestra amada gente de Sudamérica. Igualmente en España, el viejo continente, saludo especial allá la familia Marín, igualmente también allá en Suiza, donde se encuentra el querido Carlos. Un saludo especial para todos. Bueno, familia, vamos entonces a orar, vamos a darle gracias a Dios. Estamos en la Semana Santa, hoy es miércoles y hemos venido abarcando dos temas bien especiales del camino a las estaciones de la cruz. Y hoy yo voy a compartir un tema que hemos titulado la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Y es muy importante que nosotros comprendamos la obra de Cristo. Estamos celebrando la Semana Santa, recordando la obra de Cristo, recordando el sacrificio de Cristo, recordando la crucifixión y por supuesto también recordando el hecho grande y maravilloso de que Jesucristo resucitó al tercer día. Hay un estudio bien especial que abarca todos los aspectos que tienen que ver con la obra de Cristo, con la obra salvadora. Y a eso se le denomina la doctrina. La doctrina es
realmente un estudio, ¿cierto?, que abarca todos los aspectos de la salvación. En este caso hay diferentes clases de doctrina. Está la doctrina del Espíritu Santo, está la sana doctrina. Bueno, la verdad es que la doctrina es una enseñanza de verdades profundas, de verdades completas, que abarcan aspectos bien importantes para la vida de las personas. Y hoy pues vamos a darle gracias al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es imposible entender y comprender la obra de Cristo. Recordemos que el mensaje de la predicación de la cruz, de la salvación, para el mundo representa una locura. Y eso lo decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Que para el mundo era locura hablar de la salvación. Y por eso él decía, el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, si la obra de Cristo es la obra salvadora, pues por supuesto que va a tener enemigo. El enemigo va a estar allí al acecho para tratar de confundir. Y lastimosamente el enemigo ha hecho un trabajo bastante efectivo en ese aspecto, porque ha llevado a la gente a enfocar su fe en las tradiciones. Y lo vemos cada año lastimosamente, cómo la gente todavía sigue aferrada a las tradiciones. Y poca gente conoce realmente todos los aspectos de la salvación, porque se han quedado con dogmas, se han quedado con tradiciones que se transmiten de generación a generación. Y por eso Dios nos permite a través de este espacio poder llevar este mensaje para que la gente pueda entender por la palabra de Dios y por la guía del Espíritu Santo los aspectos fundamentales de la salvación. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo y a pedirle que nos guíe en esta mañana. Amado Espíritu Santo, tú que levantaste, Señor, tú que guiaste la vida de Jesús, Señor, que permitiste su nacimiento sobrenatural, Señor, a través de María, a través de la Virgen, Señor, de una Virgen, Señor. Tú que le acompañaste, Señor, en su caminar aquí en la tierra, Señor. Estuviste con él presente en todo momento, Señor. Y este mismo Espíritu Santo fue el que le llevó al desierto para que fuera probado por el enemigo. Este mismo Espíritu Santo fue el que le levantó después de 3 días en el sepulcro. Ese Espíritu Santo es el que abre el entendimiento a los hombres para conocer y para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Te pedimos que por medio de esta reflexión, de este estudio, tú nos hables, bendito Dios del cielo, a nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, vamos entonces a la palabra del Señor en esta mañana. Le pido allí que tome su Biblia para que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón. Así es, Señor, así es tu palabra, Señor, como aceite sobre nuestras heridas, es como agua en el desierto, es nuestra medicina, tu palabra, Señor. Bueno, familia,
Vamos entonces a comenzar nuestra reflexión, nuestro estudio acerca de la salvación, de la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación nos enseña la obra de Cristo, la obra salvadora de Cristo en la cruz. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23. El apóstol Pablo nos dice aquí que todos pecaron, todos los seres humanos pecaron. La humanidad está destituida de la gloria de Dios y se necesita realmente un acercamiento, se necesita volver, ¿cierto?, a ese estado, a esa situación en la cual se encontraba el hombre en su estado original, que fue rota esa comunicación con Dios por el pecado. El pecado rompió esa comunión, esa comunicación. Y dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. La salvación es un regalo, no es por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Es obra exclusivamente de Dios, la salvación es obra exclusiva y 100% de Dios. El hombre lo único que tiene que hacer es aceptar, recibir. Cuando usted recibe un regalo, a usted no le cuesta nada. Usted no tiene que pagar porque es un regalo, porque es algo que usted recibió gratis. La salvación igualmente es un regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, San Juan 3:16. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo, lo entregó, ¿sí?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos aprender a entender de una manera general el panorama sobre el trabajo maravilloso, la obra maravillosa de salvación que vino a realizar el Señor Jesucristo a favor nuestro. Y recordemos que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. En Romanos capítulo 3, 23 y 24, que fue el texto que acabamos de leer, en Romanos 3, 23 nos dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo en otra versión. Romanos capítulo 3. Muy importante que usted vaya siguiéndonos en la Biblia para que usted no sea solamente oidor, sino también que usted aprenda a leer y a comprobar que lo que estamos compartiendo está de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Dice allí en Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Bueno, entender que la salvación, la doctrina de la salvación abarca varios aspectos que nos van a llevar a entender por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz, por qué fue necesaria el derramamiento de su sangre, porque era el único, porque Él era el único mediador y salvador. Recordemos que la sangre de los animales, de los becerros, de los machos cabríos, lo único que hacía era cubrir momentáneamente la mancha del pecado. Y por eso era necesario estar ofreciendo cíclicamente sacrificios, ¿sí?
para poder mantener, digámoslo así, esa relación con Dios. Es muy importante que entendamos que la salvación es un beneficio para el ser humano, para el hombre, y que nos lleva y que trabaja en todos los aspectos de nuestra vida, en el ser, en el tener y en el hacer. ¿Qué busca la doctrina de la salvación? Que nosotros, en cuanto a ser una persona, una nueva persona en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, estamos llamados a ser una nueva persona, nueva creación en Cristo. Tener o poseer una herencia eterna en Él. Ya no somos esclavos, somos hijos. Es capaz de respaldar el desarrollo integral del ser humano sobre la tierra. Él quiere que nuestro ser integral, nuestro espíritu, alma y cuerpo sean completamente restaurados. Recordemos que nuestro diseño es un diseño tripartito. Somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma que moran en un cuerpo, ¿sí? Ese es nuestro diseño. En 1 Tesalonicenses 5, 23 nos dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos llamados a comprender estas verdades que nos van a liberar de esquemas, de tradiciones, de enseñanzas erróneas, de tradiciones, de religiosidad. La religiosidad es algo tan nocivo porque pone un velo, pone una visera que nos impide mirar hacia otro lado y explorar. Lamentablemente, la gente cuando se matricula en una religión se está cerrando las posibilidades a explorar realmente la verdad. Estamos llamados a hacer también, a el tener un compromiso de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios como única oportunidad. ¿Para qué? Para obtener la realización de la vida diaria, de la vida personal, en todos los aspectos. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque decir que nos hicimos cristianos para seguir viviendo a nuestra manera, pues nos va a imposibilitar disfrutar de todos los beneficios que implica la salvación. Simplemente usted se puso un rótulo, ¿cierto? Ahora ya usted es cristiano, ¿sí? Pero eso se tiene que comenzar a reflejar en su estilo de vida, en todos los aspectos de su vida. ¿Qué contiene entonces esta doctrina de la salvación? Bueno, esta doctrina de la salvación nos habla de la necesidad de la salvación. El ser humano necesita una salvación. La humanidad necesita una salvación. Cuando Jesucristo entraba hace el domingo pasado, que se realizó, se celebró pues la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, montado en aquel burrito, la gente salía a recibirle con palmas, con mantos, con alabanza, proclamándole rey, ¿cierto? Hosana. Y la palabra que expresaban ellos era Hosana, Hosana el hijo de David, Hosana el rey. Esa palabra Hosana quiere decir sálvanos. Esa expresión decía sálvanos ahora. Ellos urgían, tenían la urgencia de un Salvador. Lo esperaban, ¿cierto? Estuvieron esperando por años y veían en Jesús esa esperanza y por eso le proclamaban Hosana. Hosana quiere decir sálvanos, sálvanos ahora, salvación.
Luego el hombre necesita una salvación. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están condenados. Luego, una persona que está condenada necesita ser liberada. Una persona que está en prisión necesita ser, una persona que está en peligro necesita salvación. Y así estamos nosotros, necesidad de una salvación. Luego, ¿qué implica todo esto? El panorama de la salvación nos habla de poder entender la caída y naturaleza del hombre, la condición miserable en la cual se encontraba el hombre, y entender el aspecto del pecado, el pecado como problema, el problema del hombre. Ahí radica cuál es el problema que tiene el hombre, y de ahí se deriva todo, absolutamente todos los conflictos que puede experimentar el hombre. Una vez el hombre pecó en el huerto del Edén, dice que sus ojos fueron abiertos y tuvo conocimiento del bien y del mal. Y entonces cuando el hombre pecó, se alejó de Dios. Dice que se escondió de Dios, ya que el hombre tenía comunión con Dios. Adán y Eva hablaban con Dios a plena luz del día, en el huerto. ¿Sí? Y entonces cuando Dios llama a Adán, Adán se esconde y Eva se esconde. ¿Sí? Y el Señor le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Sí? Entonces el pecado alejó al hombre de Dios, separó al hombre de Dios. Poder entender que la obra de salvación habla de unos requisitos que tenía que tener y que tenía que cumplir el Salvador. Luego, no era cualquier persona, no era cualquier hombre. Tenía que ser un hombre perfecto, un hombre que no hubiese cometido pecado, que no estuviese contaminado con el pecado, que no estuviera destituido de la gloria de Dios. Y el único que no fue destituido de la gloria de Dios fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo tomó la decisión de hacerse hombre. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? Entonces Jesucristo es el verbo, Jesucristo era Dios, es la palabra y se hizo hombre, se encarnó. Entonces vamos a ver entonces después los requisitos cualitativos que debe tener ese Redentor, ese Salvador. El aspecto del sacrificio, ¿por qué fue necesario tanta crueldad? ¿Por qué fue necesaria tanta sangre derramada? ¿Por qué fue necesario tanto dolor? ¿Sí? Nos habla del aspecto de la propiciación, ¿sí? El aspecto de propiciación y la reconciliación, porque Él vino a reconciliarnos con Dios. Y finalmente, pues hablaremos de los resultados de la salvación. Estoy dándole contenido de lo que vamos a estar estudiando durante estos días, ¿sí? Para poder entender de una mejor manera la obra de Cristo, ¿sí? La obra de Cristo y no sigamos en las tradiciones. Las tradiciones simplemente son rituales, ¿sí? Son ceremoniales que se establecen y que se repiten y se repiten y se repiten cada año, pero realmente no hay un entendimiento, no hay una comprensión de la poderosa obra de Cristo en la cruz. Entonces, el resultado de la salvación nos habla de aspectos como la identificación, ¿sí? Tenemos una nueva identidad. Nos habla de la santificación, que es un proceso que nos lleva a consagrarnos a Dios, ¿sí? De la justificación, cómo Él nos presenta justos ante el Padre. Habla también de la regeneración, ¿sí? Regeneración. El pecado es tan corrosivo, tan dañino, es necesaria una regeneración y Jesucristo nos regenera. Y también saber de que Él nos llama a experimentar esa libertad plena en el amor y libertad.
perfecto amor echa fuera todo temor. Bueno, entonces el primer aspecto que vamos a tratar es la necesidad de salvación. En Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 21, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la necesidad de salvación, de un salvador. Y en Lucas capítulo 19, verso 10 dice, el Señor Jesucristo por su muerte expiatoria logró la salvación para el hombre. Luego, el estudio de la salvación, de la doctrina de la salvación, nos muestra la gracia infinita de Dios, la gracia maravillosa, infinita de Dios, y nos revela la obra maravillosa de la salvación. Cuando comprendemos esto, realmente vamos a valorar y vamos a sentirnos seguros, ¿sí? Hay un tema que se llama la seguridad de la salvación, que muy poca gente tiene el concepto de la salvación tan clara, que muchas veces se piensa de una manera errónea que la salvación se pierde, que la salvación es por obras, que la salvación es la tenemos que comprar con indulgencias, ¿sí? Recuerden, el Señor Jesucristo dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permita que el Espíritu Santo, a través de su palabra, le revele esta verdad, para que usted sea libre de conceptos tradicionales que le han llevado a vivir una vida simplemente religiosa. ¿Sí? Por eso el Señor peleaba tanto con las tradiciones y con la religiosidad en la cual habían caído muchos en Israel. Entonces es muy importante que usted y yo podamos comprender la salvación. Hay un aspecto que le hemos llamado el panorama de la salvación. El panorama es simplemente una visión general, muy amplia, de lo que es la salvación. Y se puede entender de esta sencilla manera. Hay una barrera universal, ¿sí? Una barrera universal. Hay una provisión universal de parte de Dios. Y hay unos beneficios que van a bendecir a los creyentes. En cuanto a la barrera universal, podemos hablar de que una barrera es algo que impide, ¿sí? Una barrera es algo que impide pasar, que protege y que impide avanzar, pasar al otro lado. Y el primer aspecto de esa barrera universal que tenía el hombre era la misma santidad de Dios. La misma santidad. El hombre no se podía acercar a Dios, no se podía acercar a Dios porque Dios es santo y el hombre estaba lleno de pecado, contaminado de pecado. Miremos lo que nos dice aquí en el Salmo, capítulo 22, Salmo 22, Salmo de David. Y el Salmo 22 nos dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Recordemos que Dios es santo, 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 y el hombre no se podía acercar. Por eso recordemos que en el tabernáculo de reunión, que fue construido por Moisés, y bajo la dirección y la orden de Dios, el tabernáculo comprendía 3 áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde ellos depositaron el arca del testimonio, el arca de la alianza, el arca del pacto, ¿sí? Allí estaban
ese elemento que representaba la presencia de Dios, contenía la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba el lugar donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios, y allí no podía accesar nadie, solamente el sumo sacerdote, previamente habiéndose purificado. Y el pueblo no podía entrar allí, porque la misma presencia de Dios impedía que el hombre entrara. Cuando el sacerdote o el sumo sacerdote, para entrar a ese lugar, tenía que purificarse. Él mismo tenía que santificarse y purificarse durante unos días. No podía entrar en cualquier momento ni de cualquier forma. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar, previamente habiéndose purificado, si Dios aceptaba la ofrenda del pueblo, ¿sí?, el sacerdote salía después de haber ofrecido, después de haber derramado la sangre sobre el propiciatorio. Pero si Dios no aceptaba la ofrenda, el sacerdote moría en la presencia del Señor. Por eso ellos entraban atados a una cuerda, había una cuerda atada a sus pies y una campanita, ¿cierto?, en su cintura, en sus lomos, había una campanita. Y esa campanita, ¿para qué era esa campanita? Para que si el sacerdote moría, si el sacerdote caía muerto en ese lugar, la campana sonaba. Eso indicaba de que el sacerdote había muerto, que Dios no había aceptado la ofrenda. Que no podía entrar cualquier persona, no podía entrar nadie a recoger, a sacar. Por eso la cuerda. Y cuando esa campanada sonaba, ¿cierto?, al caer al piso sonaba la campana, entonces era una señal de que había muerto. Y entonces con esa cuerda lo iban tirando de la cuerda hasta sacarlo del lugar santísimo, porque nadie podía entrar a ese lugar. Entonces la santidad de Dios nos impide a que el hombre se acerque de cualquier manera a Dios. Por eso fue necesario un mediador. Por eso fue necesario, ¿cierto?, un mediador. Y Jesucristo fue el único que calificó para ser ese mediador. Otro aspecto de esta barrera que nos impide acercarnos a Dios es el mismo pecado del hombre, y su esclavitud del enemigo, la esclavitud del enemigo, que tentó al hombre, que lo engañó y le hizo caer. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Entonces dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Entonces, Él nos ha liberado de la potestad que tenía Satanás sobre nosotros por el pecado. Entonces, el pecado era que impedía que el hombre se acercara a Dios. Otro aspecto de la barrera universal, ¿cierto?, esa pared que nos impedía acercarnos a Dios, era la misma naturaleza pecaminosa que el hombre tenía, que el hombre heredó de sus primeros padres, Adán y Eva, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ahí en Romanos 3, 23. Entonces, esa barrera universal en cuanto a la naturaleza pecaminosa y la muerte espiritual, porque cuando el hombre pecó contra Dios, murió espiritualmente. Esa desconexión de Dios con Dios llevó al hombre a la muerte, ¿sí? Entonces, cuando Dios dice que la paga del pecado es la muerte, no se está refiriendo propiamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Porque al estar desconectado de la fuente de vida espiritual que es Dios,
el hombre muere espiritualmente y queda expuesto solamente a vivir con dos áreas. Recuerden que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero al espíritu desconectarse de Dios, el espíritu del hombre muere y queda expuesto solamente a vivir con un alma y con un cuerpo. De ahí el conflicto tan tremendo que el hombre comenzó a vivir a partir de esa caída. En Romanos 6:23 nos dice aquí también la palabra del Señor. En Romanos 6:23. A ver, ¿qué se nos hizo Romanos 6:23? Dice aquí la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Recordemos que la paga del pecado es muerte. Y, por supuesto, esto nos lleva a estar en una situación de enemistad con Dios. Enemistados con Dios. ¿Sí? Allí en Romanos capítulo 5, en el verso 10, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Y esto no solo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, estábamos enemistados con Dios. Éramos enemigos de Dios. Y bueno, esa enemistad hacía división entre Dios y el hombre. Por eso el hombre no se podía acercar a Dios. Y luego nos habla del aspecto de la provisión universal. Y la provisión universal viene de Dios. Él propició absolutamente todo. Ahí en Primera de San Juan, en el capítulo 1 de Primera de San Juan, Primera de San Juan capítulo 2, perdón. Primera de San Juan capítulo 2. En el verso 2 nos dice aquí la palabra del Señor: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es tan importante este tema de la salvación, que es entender que allí está la provisión de Dios, está la propiciación de Dios, para que todo el mundo sea salvo. Si todo el mundo se arrepintiera en este momento, en este día, y todos los millones y millones de personas que habitan este planeta se arrepintieran hoy, en este día, aceptando a Jesucristo, aceptando la obra salvadora de Cristo, la obra de salvación de Cristo, todos serían salvos. Todos absolutamente serían salvos. Porque la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Porque fue el sacrificio perfecto que Dios aceptó. Porque es una sangre santa, la sangre del Cordero de Dios, que quita, no que cubre, quita el pecado del mundo. Entonces, también Dios nos provee la redención por medio de su amado Hijo Jesucristo. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 20, nos habla aquí la palabra del Señor, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Redención. La palabra redención es rescate, rescate.
Cuando una persona es redimida es porque alguien pagó el precio para redimirla. En el mercado de esclavos, un esclavo era comprado, ¿cierto? Por su nuevo amo, pagando un precio. Sacaba de la esclavitud, del mercado de esclavos y pagando un precio. Y los esclavos normalmente eran comprados por amos. Seguían siendo esclavos. Eran redimidos de un lugar, pero quedaban presos, digámoslo así, cautivos a merced del nuevo amo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Nosotros estamos en ese mercado de esclavos. Y Él fue y pagó el precio. Pagó el precio por nosotros. Él nos compró. ¿Pero qué? ¿Para qué? Para darnos libertad. Para darnos libertad. ¿Sí? ¿Y qué pasaba muchas veces cuando el esclavo era tratado también por su amo? Y el amo muchas veces, en acto de misericordia, quería darle libertad al esclavo. Y muchos esclavos se iban a disfrutar de su libertad. Otros esclavos llegaron a entender y a tener tanta gratitud por aquel que les sacó de esa esclavitud, que ellos preferían seguir siendo esclavos de ese amo que les trataba con amor. Y entonces había que hacer una señal. Dice que el esclavo era llevado a la puerta y una oreja era perforada sobre la puerta. Eso indicaba de que él nunca se iba a ir del lado de ese amo, el cual la aceptaba. Pero se aceptaba esa esclavitud por amor. Ahora ya usted y yo no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Dios, esclavos por amor, porque Él nos amó, ¿cierto? Y cuando comprendemos eso, nos hacemos esclavos de Él. Esclavos soy de Jesucristo, decía el apóstol Pablo. Entendió todas estas cosas. Entender también de que Jesucristo tomó el lugar nuestro en la cruz. Eso se llama la muerte sustitutiva. ¿Sí? La muerte sustituta. Él tomó nuestro lugar. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Usted y yo estamos condenados a muerte. Y Él tomó el lugar nuestro aquí en la cruz. ¿Sí? En Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 nos dice aquí la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Quienes deberíamos estar colgados en esa cruz éramos nosotros. Pero Él tomó la decisión de tomar ese lugar. Él se hizo pecado, Él cargó el pecado nuestro y se hizo culpable. Sin pecado se hizo culpable. Y claro, el otro aspecto de la provisión universal de parte de Dios para el hombre es la reconciliación. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versos 17 al 20, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es nuestra oración. Si usted ya está reconciliado con Dios, debemos orar para que otros también se reconcilien con Dios.
y cómo se reconcilian con Dios, cómo hacemos las paces con Dios, aceptando la provisión de Dios, aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces cuando entendemos este panorama de la salvación, entendemos también que tenemos unos beneficios, los beneficios que el creyente y la persona por creer solamente. Recordemos que no tenemos que hacer absolutamente nada. La salvación es un trabajo exclusivamente de Dios. Nosotros simplemente somos beneficiarios de ese trabajo, de esa obra maravillosa de la cruz. Entonces fuimos justificados, ¿sí? Fuimos perdonados, fuimos regenerados y ahora tenemos una nueva identidad. Una nueva identidad en Cristo. Mañana continuamos hablando más acerca de esta hermosa doctrina de la salvación, que vale la pena que en este tiempo, esta Semana Santa, usted dedique un tiempo a escudriñar más las Escrituras para que toda duda, toda confusión sea aclarada y usted pueda realmente conocer esa verdad que le va a hacer libre y pueda disfrutar a plenitud de la obra maravillosa que Cristo realizó en la cruz por usted y por mí. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento a la revelación, Señor, de todos los aspectos de esta hermosa doctrina de la salvación. Que podamos cada día aferrarnos más a esta maravillosa verdad para que seamos libres, Señor. Y podamos igualmente guiar a otros para que te conozcan, para que experimenten, Señor, la verdadera libertad en Cristo. Gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio, gracias por tomar nuestro lugar allí en la cruz. Gracias por cargar nuestras culpas, por hacernos libres, Señor. Bendito eres tú, Señor. Ayúdanos a caminar en esta nueva vida, Señor. En este nuevo propósito, Señor. En esta nueva realidad, Señor, de nuestra vida, Señor. Entendiendo que las cadenas fueron rotas, que los yugos fueron rotos, Señor. Que toda carga fue quitada de nuestros hombros y que tú nos diste libertad, Señor. Que tú nos diste vida y vida abundante. Que tú nos diste, Señor, salvación. Salvación que es salud integral. Es libertad total del espíritu, del alma y en el cuerpo. Gracias, Dios. Que en esta semana, Señor, mañana jueves, viernes, Santo, Señor, podamos acercarnos más a ti, ser sensibles a tu voz y poder comprender cada día más profundamente estos aspectos maravillosos de tu obra salvadora. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tus hijos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que tenemos el próximo mes de mayo, nuestro Congreso Global Familias en Libertad para Adorar 2025. Eso va a ser ¿dónde? Allí en Deerfield Beach, Florida. Ahí está la información. Están nuestros teléfonos para que usted pues nos llame y podamos brindarle toda la información que usted necesite para disfrutar de esos días maravillosos, jueves, viernes, sábado y domingo, en un espectacular hotel en Deerfield Beach, en la Florida,
para que igualmente pues disfrute también de la playa, disfrute del mar y tengamos un tiempo de esparcimiento y un tiempo bien especial en la presencia del Señor. Así que ahí está nuestra cordial invitación para que usted no se pierda esta hermosa bendición. Que le voy a dejar con una promoción del Congreso. Hola amigos, ¿cómo están? Este 29 de mayo al 1 de junio queremos invitarte al encuentro global de nuestra iglesia Senti City, donde estaremos trabajando las áreas mental, espiritual y física. La área física la estaremos trabajando con la increíble Michelle, que va a estar dando clases de Zumba todos los días, 30 minutos en la madrugada al lado de la playa. Así como es importante trabajar nuestra área mental y espiritual, también es muy importante trabajar nuestra área física, porque dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tendremos seminarios para toda la familia, Para niños, para jóvenes, para damas para solteros. y para parejas. Para reservar tu cupo o para más información, visita los enlaces que ves aquí o llama a este número. Claro, ¿y dónde va a ser? Va a ser en Embassy Suites by Hilton en Deerfield Beach, en la Florida. Si esto es un evento que tú crees que le interesa a alguien de tu familia, a tu amigo, a tu amiga, a tu tío, a tu tía, abuelo, abuela, por favor, comparte este video con ellos y nos vemos allá. ¡Chao! ¡Nos vemos allá! Bueno, ahí también está la información del Congreso Global Familias en Libertad para Adorar. Bueno, también recordarles que ya está a la venta en las tiendas de Amazon el tercer libro devocional Camino, Verdad y Vida. Verdades que iluminan el camino. Este libro está en la versión digital y en la versión física. Pueden adquirir en las tiendas de Amazon citando el nombre de la autora, Amparo Ramos Solarte, mi esposa, que Dios le ha dado la bendición de plasmar este devocional diario e ir a estudio que va a ser de mucha bendición para su vida. Ya están las 3 ediciones de los 3 primeros trimestres y pues queda pendiente el lanzamiento del último libro, el cuarto libro, porque son 4 libros de 3 meses cada uno, para que durante el año tenga usted pues el acceso a estas enseñanzas, a estas meditaciones que le van a llevar al crecimiento en su vida espiritual. Así que les invitamos a comprar, adquirir estos libros, y los pueden también regalar y obsequiar, que es un maravilloso regalo para que la gente, sus familias y amigos puedan igualmente enriquecerse en su vida espiritual. También recordarles que estamos muy próximos a celebrar, digámoslo así, nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en la Tierra Santa. Eso va a ser en el mes de octubre, Jordania e Israel. Jordania, Israel, una experiencia maravillosa que usted puede disfrutar. Haga sus preparativos. Recuerde que nosotros decimos siempre que Israel no va, a Jerusalén no va el que tiene, sino el que quiere y el que cree. Al que cree todo le es posible. Hay mucha gente que tiene recursos, pero nunca han ido y nunca quizás irán, ¿cierto? Pero hemos visto testimonios, nosotros mismos hemos experimentado de cómo el Señor nos ha llevado aún sin dinero, ¿sí? Porque hemos tenido el anhelo, el deseo ferviente de estar allá, y Dios provee. Dios es el dueño de los recursos totales, y Él es el que provee también cuando nosotros le creemos a su palabra y a sus promesas. Así que Dios les bendiga rica y abundantemente. Les dejo con una promoción. Está un poquito desfasada, no hemos sacado la promoción del año 2025.
próximamente saldrá nuestra promoción, pero estoy usando la promoción del año pasado, pero es la misma motivación y la misma visión. Bendiciones para todos y feliz día. Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén. La tumba vacía. Muro de los Lamentos. Y demás lugares emblemáticos. Vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan.